Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Pablo Badenier y en nombre de País Circular les queremos dar la bienvenida a nuestro seminario web denominado Desafíos para la gestión de los residuos peligrosos en la implementación de la ley REP. A todos los quienes nos sintonizan, muchas gracias por estar presentes en este seminario y en particular quiero agradecer la participación de quienes hoy día nos acompañan en su calidad de panelistas, todos profesionales de gran experiencia en la materia, con distintas visiones, obviamente desde el Estado, desde el regulador, desde la empresa privada que va a prestar servicio a este ecosistema REP que se está creando y también desde la consultoría, desde la academia. Quiero en primer lugar dar la bienvenida y presentarles a Daniel Vargas. Daniel es ingeniero comercial, magíster en economía. Hoy día él es coordinador REP de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. También quiero dar la bienvenida a Juan Andrés Salamanca. Juan Andrés, ingeniero civil industrial de la Universidad del Desarrollo, gerente de ventas regionales y marketing de Hidronor, que hoy día coorganiza este seminario web junto a País Circular. Así que, Juan Andrés, muy bienvenido. Quiero presentarle y darle la bienvenida también a Maurice Menadier. Maurice es ingeniero civil químico en biotecnología de la Universidad de Chile y magíster de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Maurice es jefe de proyectos en Vía Limpia. Así que muy bienvenido, Maurice. Y también quiero dar la bienvenida a Maritza Rojas. Maritza es ingeniera civil bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, directora de gestión estratégica y residuos y ley REP de Idearia. Así que a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Sean muy bienvenidos en este interesante e importante tema en la implementación de la ley REP en cuanto a su consideración de también de algunos productos prioritarios en calidad de residuos peligrosos, donde yo diría que la jerarquía de manejo cobra mucha importancia desde el punto de vista también de evitar, de disponer y tratar debidamente este tipo de residuos y que está en el alcance de la implementación de la ley REP. Quiero comenzar invitando a Daniel Vargas del Ministerio del Medio Ambiente a poder compartir con nosotros el panorama regulatorio, en particular de los productos prioritarios que tengan alguna característica de residuo peligroso, entre otros temas. Así que, Daniel, le ofrezco la palabra. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a País Circular y Hidronor por la organización de este evento y por la invitación a participar de este. Es un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Y voy a poner acá el tiempo para darme cuenta si me estoy pasando. Ahí estamos. Entonces, básicamente la idea es referirme bien brevemente a estos temas. En el fondo, yo sé que mucha gente la que está acá es más que iniciada en el tema, están familiarizados con el mecanismo de la responsabilidad extendida del productor, pero la idea es, no sé, por lo menos darle un breve recordatorio a los que tal vez no lo ven hace un tiempo, familiarizarnos con los términos, y a los que tal vez no están tan familiarizados tener un pequeño barniz, por lo menos. Y después también quiero entrar un poco en detalle en qué están los decretos supremos de meta actualmente, y cómo la normativa REP y la normativa de residuos peligrosos conversan en este tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Entonces voy de lleno a la presentación. El mecanismo de la responsabilidad extendida del productor está establecido en lo que es la ley 20.920, que fue promulgada en 2016. Esta ley tiene varios elementos que propenden en el fondo al fomento del reciclaje, al fomento de la circularidad en Chile, pero el elemento principal, el corazón de la ley, es precisamente el mecanismo de la responsabilidad extendida del productor. Y por eso también nos referimos a esta ley como la ley REP. Entonces, bueno, ¿pero qué es la REP? Así bien en lo medular, la REP es un instrumento económico de gestión de residuos, que básicamente lo que hace es que obliga a las empresas que fabrican y importan ciertos productos dentro del país a organizar y a financiar la gestión de los residuos que se producen a partir de esos productos, ¿ya?
Generalmente propendiendo, o más que generalmente, en lo principal propendiendo a que además esos residuos sean valorizados, ¿no es cierto?, aprovechados de cierta forma, ya sea mediante el reciclaje u otro tratamiento del residuo que permita aprovecharlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona la ley REP? Como decía anteriormente, el principal regulado es el fabricante o el importador de un producto, que en términos de la ley se suele denominar como productor. Entonces acá vemos un ejemplo, pensamos en un productor que es, por ejemplo, un fabricante de agua embotellada. ¿Ya? Entonces esta empresa introduce este producto al mercado y actualmente lo que hace es que lo vende, ¿no es cierto?, a través de una red de distribución, llega a un consumidor final que lo toma y ahí el productor ya no tiene nada que ver con el producto, ¿no es cierto?, ya se olvidó del tema. Y este consumidor toma esta agua embotellada, genera un residuo, ¿no es cierto?, una botella plástica vacía, y en ese momento que se convierte en residuo es responsabilidad de ese consumidor y del municipio ver qué pasa con ese residuo, ¿no? Y lo que se suele hacer normalmente, ¿no es cierto?, es que eso termina introduciéndose en una bolsa negra, ¿no es cierto?, con un montón de otras cosas y termina en un vertedero o en un relleno sanitario. ¿Qué es lo que hace la ley REP? Dice, no, hay que cambiar este paradigma, esto cambia. Lo primero es decir, señor productor, usted no se olvida del producto una vez que lo vende. Y de ahí viene el término, ¿no? Se le extiende la responsabilidad hasta el punto en que del fin de vida de ese producto, o sea, hasta que se convierte en residuo. Y además se dice, usted se hace responsable de esto y ya no va a ser suficiente simplemente llevarlo a un relleno sanitario, un vertedero, no va a ser suficiente enterrarlo en la tierra, va a tener que hacer que se aproveche de alguna forma. ¿Y cómo se hace eso? Básicamente lo que establece la ley REP y lo que se hace a través de lo que vamos a ver después, que son los decretos supremos de meta, es que se le fijan metas de recolección y valorización al productor. ¿Ya? Entonces, si este productor de agua embotellada introducía al mercado 100 kilos de plástico al año, y se va a poner una meta, esa meta, por ejemplo, podría ser 40% del plástico, entonces ese productor va a tener que asegurarse que al menos 40 kilos de plástico de envase sea recolectado y valorizado dentro del país. ¿Ya? La ley va un poco más allá y en fondo establece mecanismos mediante el cual esto se realiza. El principal mecanismo, la figura que crea, es la de los sistemas de gestión. ¿Ya? Estos van a ser una organización que va a agrupar a distintos productores de forma de que en el fondo no tenga que cada productor estar viendo cómo logra cumplir su meta, sino que se agrupen, que generen una nueva persona jurídica, y esta nueva persona jurídica es la que se va a encargar de hacer la organización, de contratar a las empresas gestoras de residuos y asegurarse que estas metas se cumplan, ¿ya? Pero los productores van a tener que financiar ese sistema de gestión, ¿ya? Y ahí es donde está, en el fondo, las dos patas. El sistema de gestión hace la organización, los productores hacen la financiación, ya que son las dos obligaciones que establece la ley REP, ¿ya? Y bueno, esto naturalmente va a implicar que los productores van a tener que, en general, por lo menos, incurrir en nuevos costos, ¿ya? Para cubrir el costo de esa gestión de residuos, lo que finalmente también va a llevar a que los productores van a tener que absorber parte de esos costos, ¿no? Dado que estamos en una economía de mercado, los costos de las empresas van a cambiar, eso va a incidir en la estructura del mercado y van a cambiar los precios de equilibrio, y en alguna medida los productores van a tener que pagar un costo adicional. Y esto en regulación ambiental lo consideramos algo positivo, ¿no? Porque responde al principio del que contamina paga. Si yo compro agua embotellada y genero residuos de botella plástica, yo pago un adicional. Pero si mi vecino va y toma agua de la llave o usa una botella retornable para consumir su agua, entonces no tiene que pagar ese costo adicional, ¿ya? Eso básicamente en general lo que es el mecanismo REP. La ley establece además estos 6 productos prioritarios para el caso de Chile, y también establece que el Ministerio de Medio Ambiente podrá establecer nuevos productos prioritarios en el futuro. Ahora vamos ya a la segunda parte, en lo que están los decretos supremos de meta. Estos son los 5 decretos supremos que o se promulgaron o se van a promulgar en Chile. Y básicamente están neumáticos y envases, esos dos están ya promulgados desde el comienzo del presente año. Después tenemos el decreto supremo de aceites lubricantes, este está en proceso de elaboración, está en una etapa bastante avanzada, ya ser promulgado en los próximos meses. Y después tenemos también el decreto supremo de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. En este caso tenemos 2 productos prioritarios en un solo decreto supremo, y este también está en proceso de elaboración, pero en una etapa bastante más temprana que el de aceite lubricante. Y por último tenemos el caso de las baterías, que es un proceso que aún no se ha iniciado, ¿ya? De todos estos productos prioritarios, básicamente todos menos neumáticos tienen algún alcance relacionado a residuos peligrosos, ¿no? Ahora, si bien es cierto que eso es así para todo esto, lo cierto es que en el caso de aceite lubricante y baterías, el alcance es sustancial, ¿no? O sea, estos son productos prioritarios que se convierten, una vez que se convierten en residuos, son siempre residuos peligrosos,
a diferencia del caso de envases pilas y aparatos electrónicos, en los cuales la verdad es que es un porcentaje menor del total del producto regulado el que se termina convirtiendo en un residuo peligroso, ¿ya? En ese sentido, en estos casos la importancia es un poco menor, y además también la regulación no está apuntando especialmente a esos sectores, ¿no? En el caso de envases, no existen mayores obligaciones especiales para los productores respecto a los residuos peligrosos, a diferencia, ¿no es cierto?, en el caso de aceites lubricantes, que precisamente todas las obligaciones recaen sobre un residuo peligroso, ¿no? Y así será probablemente en baterías, sin embargo, es un producto en el que aún no lo hemos introducido. Y ahora ya para ir cerrando con una última idea que quería compartir con ustedes, que es cómo se juntan estas dos normativas, ¿no? La normativa del decreto 148 de MinSal, que regula aspectos sanitarios de la gestión de residuos peligrosos, y la ley REP, ¿no? Entonces, como probablemente también muchos de ustedes saben, el 148 establece que el generador de un aceite lubricante usado, o en realidad cualquier residuo peligroso, ¿no?, baterías u otros que se definan en el futuro, es responsable de que este sea gestionado de forma adecuada, ¿cierto? A su vez está la ley REP y sus decretos supremos que establecen que el productor de aceite lubricante, no el generador, es responsable de organizar y financiar la gestión del residuo respectivo, ¿ya? Y acá uso el ejemplo del aceite lubricante porque es el que en el que estamos trabajando, en el que está definido, pero podría ser cualquier residuo peligroso que sea sometido a REP. Entonces la pregunta que sale de forma bien natural, bueno, entonces, ¿quién es el responsable? ¿Ya? Y esto ha sido un tema que ha estado permanentemente presente durante el proceso de elaboración de los decretos supremos. Nos dice, oye, pero entonces esta ley reemplaza esta norma reemplaza la otra norma, o estas normas están en conflicto, oye, la ley REP no aplica acá porque acá está el 148, así ha sido siempre un tema muy presente, y me parece súper natural y obvio que así sea. Como pensar que acá podría generarse un conflicto, ¿cierto? Una redundancia de obligaciones o un reemplazo de obligaciones. La verdad que nosotros lo hemos entendido de forma distinta, hemos entendido que estos son normativas súper complementarias, de hecho, ¿ya? Y son complementarias desde el momento en que en uno se regula el generador y en el otro el productor del producto prioritario, ¿ya? Entonces, lo que sí es cierto es que o sea, de todas formas es innegable que ambas normativas van a estar vigentes, los sujetos regulados van a estar sujetos a estas obligaciones y van a ser susceptibles a las sanciones que esto establece, ¿ya? Y lo que va a ocurrir en definitiva es que todo generador va a seguir obligado a tratar el residuo, a separarlo de la forma correcta, a entregarlo a gestores autorizados. Sin embargo, en la medida que la ley REP avance en su implementación, las metas vayan aumentando y los sistemas de gestión empiecen a operar de forma más amplia, cada vez va a ser más fácil para los generadores cumplir esas obligaciones, porque va a estar el sistema de gestión detrás, va a estar el sistema de gestión financiando, entonces el generador va a dejar de tener que hacerse cargo de la parte financiera, va a dejar de tener que hacerse cargo de encontrar a un gestor para que se haga cargo del residuo, sino que simplemente va a tener que entregar, ¿no es cierto? Y en ese sentido, para los sistemas de gestión y los productores va a ser más fácil cumplir sus obligaciones, gracias al 148, y para los generadores también va a ser más fácil cumplir sus obligaciones del 148 gracias a la ley. Entonces debería ir en gran armonía más que en conflicto en cómo lo vemos nosotros. Y veo que ya me pasé el tiempo, así que acá lo dejamos y muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a ti, Daniel. Hay algunas preguntas en el chat. Los invitamos a todos y a todas a hacer también sus preguntas en la herramienta que permite este seminario Zoom. Quiero también darle la bienvenida a quienes se han sumado y también recordarle, por varios lo han preguntado, que este seminario también está siendo grabado y después queda a disposición en las redes sociales de País Circular. Quiero dar la bienvenida y ofrecerle la palabra a Juan Andrés Salamanca, gerente de ventas regionales y marketing de Hidronor, coorganizador de este seminario, y previamente con la presentación de un video corporativo de Hidronor. Hidronor, pioneros en Chile con más de 25 años de experiencia desarrollando soluciones de revalorización, tratamiento y disposición final de residuos. Entregamos soluciones ambientales a las necesidades de nuestros clientes en el manejo responsable de residuos industriales y peligrosos de sus procesos productivos. Nuestra oferta de servicios integrales son el transporte, tratamiento y disposición final de residuos, la revalorización energética, recuperación y reciclaje de residuos,
la remediación y saneamiento de terrenos contaminados, el desarrollo de proyectos en faenas de clientes, la gestión de productos fuera de estándar, exportación e incineración de residuos, la asesoría, análisis y caracterización de residuos. Identificamos la mejor opción de gestión para los requerimientos específicos de tratamiento integral de residuos industriales y peligrosos de cada empresa. Junto a nuestros clientes aportamos valor al medio ambiente. Hidronor, comprometidos con la sustentabilidad. Muy bien, muchas gracias. Juan Andrés, le ofrezco la palabra. Buenos días a todos. Bueno, quiero agradecer a País Circular por esta oportunidad de compartir con ustedes, ¿no es cierto?, este tema es muy importante, y a Pablo Daniel por esta gestión. Bueno, como ustedes saben, nuestro país cuenta con una hoja de ruta nacional al 2040 de economía circular que propone metas y acciones que buscan que nuestro país tiene que migrar a un modelo más sustentable, ¿ya? En este contexto, y una de las iniciativas importantes es la ley REP, en la cual está sumando desafíos y está normando los requerimientos para que las empresas construyan sistemas integrados para la gestión de residuos. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos ahora en los próximos años, para que puedan cumplir con la normativa vigente y avanzar hacia este modelo, ¿ya? Durante la presentación de manejo integral de residuos peligrosos que quiero presentar, y quiero comentarles en qué estamos trabajando con los productos prioritarios en los residuos peligrosos, ¿ya? Primero quiero dar cuál es el contexto que está en nuestro país. Hoy día nuestro país ha dado un buen avance y ya tenemos sistemas de captura y estandarización de residuos. Con eso ya tenemos trazabilidad de dónde se están generando residuos, quién lo está gestionando y dónde se están yendo en forma adecuada. Hoy día, y gracias a la implementación del RED-C, de registro de emisiones y transferencia, hoy día todas las empresas, industrias, incluso las municipalidades, tienen que declarar a través de este portal RED-C toda la generación de residuos peligrosos y no peligrosos. Y en este contexto, la última estadística que tenemos, hoy día se está generando más de 620.000 toneladas de residuos peligrosos, sobre los 23 millones a nivel nacional, ¿ya? En este contexto, el 70% de la generación de los residuos están en algunas regiones, Metropolitana, Antofagasta, región del Biobío y Libertador de Bernardo O'Higgins. Y por tanto, también se concentran en estas regiones los servicios de valorización y disposición final de residuos. Y de estas, más de 6.700 empresas ya están reportando en su gestión de residuos peligrosos. Yo creo que es un avance súper importante. Hoy día estamos teniendo esta estadística cada 2 años y esperamos después tenerla en forma anual. Y entre la clasificación de productos prioritarios, hoy día yo me quiero enfocar a los residuos peligrosos, que están los aceites lubricantes, los aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y las baterías principalmente, y donde se está avanzando con la normativa hoy en día. Cuanto a los aceites, como contexto general, hoy día se están comercializando más de 120.000 toneladas al año que circulan en el mercado, y solo se están tratando en forma adecuada 60.000 toneladas, el 50%, y el resto hoy día todavía tiene un destino desconocido o no se está tratando en forma adecuada. Por tanto, la ley REP lo que busca es que las empresas se hagan cargo de estos residuos y establece, y lo que va a apuntar que en los primeros años la empresa se haga cargo del 50% de lo que generan y se alcancen 10 años más al 90% de la gestión de estos aceites. Y en este contexto, bueno, nuestra empresa Hidronor llevamos más de 15 años hoy día trabajando. Tenemos un sistema, una planta que producimos combustible alternativo con alto poder calorífico, y ahí están los aceites, solventes, las pinturas, todos los productos orgánicos, y estos luego son comercializados a las cementeras donde lo usan para sus hornos de producción, ¿ya? Y es una muy buena alternativa del consumo de productos fósiles. Por otro lado, tenemos las baterías. Hoy día las empresas están declarando que se generan más de 40.000 toneladas. Nosotros creemos, obviamente, que hay un buen porcentaje que todavía van a un destino a otros usos, ¿ya? Y estas baterías tienen 2 destinos, o disposición final o una valorización donde se producen, luego un proceso de desarme, los ánodos para
para la minería, ¿ya? Entonces, aquí hay un buen desafío. Hoy día hay solamente una empresa en Chile que puede procesar este tipo de baterías. Y respecto a los aparatos eléctricos y pilas, durante el 2021, el decreto juntó estos dos tipos de residuos, ya que son más o menos similares en su forma de gestión. Y hoy día las pilas se generan una gran cantidad, hoy día se comercializan más de 170 millones de pilas a nivel nacional, y las empresas solamente están declarando 3.000. Todavía es un número muy incipiente en el mercado, pero estas pilas se pueden llevar un proceso de desarme y son muy cotizadas y demandadas en empresas de galvanizadoras y acerías. Y a su vez también los aparatos eléctricos y electrónicos. Hoy día también se comercializan más de 170.000 toneladas de esto, y esto también son cotizados luego un proceso de desarme también para empresas de acería y también para los productos preciosos que se puedan generar en esto y son exportados a otros países como el oro, la plata, el cadmio, y eso también apunta, y yo creo que con esto se va a ir, con esta nueva ley REP se van a ir generando nuevas empresas. Yo creo que es el desafío en esta industria ambiental, se van a generar nuevas empresas que tengan que procesar esto. Hidronor es parte de la cadena de gestión de residuos y eso es lo que nosotros estamos apoyando. En cuanto a los envases, aquí les quiero comentar de los envases plásticos de hoy día que se consumen en el industrial, residuos peligrosos. Hoy día las empresas están reportando más de 15.000 toneladas de residuos que tienen potencial de valorización y reproceso. Aquí estamos hablando de los PET, los HDP, los PVC. Hoy día nosotros estamos haciendo un proceso de limpieza y eso se puede hacer en el mercado. Se descontaminan, luego pasan un proceso de trituración y luego esto puede ser reprocesado para fabricar otro tipo de envase. Y parte de ellos también en este proceso de lavado son devueltos a las empresas para que vuelvan a utilizar en la gestión de residuos. Entonces estamos volviendo esto a la cadena productiva de consumo. También tenemos los estanques, y yo quería destacar, hoy día las empresas están viendo la factibilidad de valorización y limpieza de estanques, se limpian, se sacan todos los residuos peligrosos y estos estanques pues, son desarmados y llevados a empresas cirúrgicas para poder ser reprocesados como otros productos. También, aunque esté fuera de la ley REP, también hay otros tipos de energía limpias, ¿no es cierto? Y aquí están las captaciones que tenemos rellenos sanitarios de gas, ¿no es cierto? Y donde son conectados a la red de energía a nivel nacional, en la generación de los propios residuos domiciliarios. Por tanto, hay desafíos. Hoy día nosotros estamos gestionando más de 8.000 toneladas anuales de residuos peligrosos a valorización y reutilización en el mercado, y estamos alineados al desarrollo de los decretos 148, 189, hoy día con la ley REP. Yo creo que, como dijo Daniel, esto está todo integrado y esos son los desafíos que tenemos que ir trabajando en adelante. Muchas gracias, Pablo, y los dejo. Espero haber cumplido con el tiempo. Perfecto. Juan Andrés, muchas gracias a ti por tu presentación. Hartos números también, bien estimulante probablemente para varias preguntas que vemos que se están formulando. Quiero ofrecer la palabra, en tercer lugar, a Maurice Menadier, jefe de proyectos de Vía Limpia. Maurice, le ofrezco la palabra. Gracias, Pablo. Buenos días a todos los asistentes y también agradecer la invitación a participar de este webinar. Voy a partir brevemente presentando a Vía Limpia. Para quienes no nos conocen, Vía Limpia es una empresa creada en el año 2016 y que se dedica principalmente a prestar servicio de asesoría, transporte, gestión y almacenamiento temporal y envío a disposición final de residuos peligrosos. ¿Ya? Ahí pueden ver algunas fotos de nuestros distintos servicios. Como empresa, nosotros nos aseguramos y le aseguramos a nuestros clientes el cumplimiento normativo y la trazabilidad en sus residuos, ¿ya? Que es lo que exige la normativa sanitaria, en servicio de la calidad, ¿no es cierto?, la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Vía Limpia tiene presencia a nivel nacional, ¿ya? En todo el país, incluso en las zonas extremas, ¿ya? A través de distintos jefes zonales que atienden cada zona, ofreciendo servicios en distintas líneas de negocios, como es el retiro de aceites lubricantes usados, que es por el motivo en el cual estamos participando en este seminario asociado a la ley REP, aguas y lodos contaminados con hidrocarburos principalmente, sólidos, que también hay algunos residuos REP que están incluidos dentro de esta línea de negocio, y también servicios ambientales
enfocado es en lo que es el cumplimiento del Decreto Supremo 148 y también en lo que es la ley REP. Un poco a comentar la relación de Vía Limpia con la ley REP. ¿Ya? Vía Limpia participó activamente en la ley REP principalmente por ser un gran gestor de aceite lubricante usado. En lo que es batería, Vía Limpia también retira baterías. Envases y embalajes, hay muchos envases y embalajes como los tambores, los IBC, envases industriales que contienen o contuvieron sustancias peligrosas, por lo tanto también se convierten en un residuo peligroso y requieren una disposición, un transporte y una disposición especial. Neumáticos, que está dentro de los residuos que retira Vía Limpia. En pilas, como decía Daniel, es menor el impacto, lo mismo con aparatos electrónicos, y Vía Limpia, si bien algunas veces retira, no está dentro del gran volumen de retiro en los servicios que realiza. Con respecto al anteproyecto del Decreto Supremo de aceites lubricantes usados, se indicó que 120.000 toneladas anuales se generan de aceite lubricante usado, de las cuales hoy en día el 50%, 60.000 toneladas al año, son tratadas conforme la regulación vigente, ¿no es cierto?, 148, de los cuales, de ese volumen, Vía Limpia anualmente retira o gestiona un 25% de esas 60.000 toneladas. Por lo tanto, podemos decir que Vía Limpia es uno de los gestores más importantes dentro de lo que es la gestión de aceites lubricantes usados en el país. Por este motivo, Vía Limpia participó activamente en el proceso de elaboración del Decreto Supremo, siendo miembro activo del Comité Operativo Ampliado, participando en reuniones con el Ministerio del Medio Ambiente, facilitando información y data de la gestión que ha hecho Vía Limpia, como lo indicaba, desde el año 2016 a la fecha. Y también, obviamente, hemos participado en los procesos de consulta ciudadana, no solamente aceites lubricantes usados, sino que también de los otros residuos peligrosos. Y un poco para algunos tópicos para seguir la conversación más adelante dentro de los desafíos que nosotros identificamos como Vía Limpia en lo que es la gestión de residuos peligrosos dentro de la implementación de la ley REP. Lo que se hablaba en un principio, ya han habido algunos comentarios en el chat, es desarrollar una cultura de manejo de residuos peligrosos en los generadores, porque como se indicaba acá, si bien la responsabilidad es extendida del productor, que es quien enajena por primera vez el producto en el mercado, el dueño de la marca, luego puede haber vendedores o quienes utilizan este producto, ¿no es cierto?, y generan un residuo peligroso y se convierten en el generador, que en el 148 son los responsables de tener toda la infraestructura para el almacenamiento, por ejemplo, de los residuos peligrosos, y son quienes inician la trazabilidad de este residuo peligroso dentro del sistema sectorial SIDREP de la ventanilla única. ¿Ya? Entonces es muy importante que los generadores se suban a este carro, ¿no es cierto?, porque va a ser muy importante la trazabilidad luego para poder dar el cumplimiento de meta. Si no tenemos trazabilidad, el sistema de gestión no va a tener cómo acreditar el cumplimiento de las metas de transporte y de valorización. Luego también es importante indicar de que como el 148 está en un proceso de modificación, que pasó por proceso de consulta pública el año 2017, pero todavía no tenemos una versión final, hay varias exigencias adicionales que se van a exigir a los generadores, como por ejemplo tener una bodega de residuos peligrosos autorizada para el almacenamiento de los aceites lubricantes usados y otros residuos peligrosos. También está el tema de los planes de manejo de residuos peligrosos, en el cual hoy en día se exigen para aquellos que generan 12 toneladas anuales, sin embargo, en la modificación se plantea bajar los 6 toneladas anuales. Eso significa de que los generadores van a tener que tener un plan de manejo, van a tener que tener asegurar una gestión segura de este residuo dentro de su establecimiento. El segundo punto que como gran desafío es combatir la informalidad, como se tiene hoy en día los datos presentados en el anteproyecto y en la GIES, un 50% de los aceites lubricantes usados se gestiona por el canal formal. ¿Qué pasa con el otro 50%? El aceite lubricante usado tiene un poder calorífico, por lo tanto tiene también un valor en el mercado, es atractivo como un combustible alternativo líquido. Sin embargo, se puede desarrollar un mercado negro en el cual este combustible alternativo se venda o se procese para otros usos sin pasar por toda esta cadena de gestión formal hasta llegar a un destino final. El otro punto súper importante es que aparezcan nuevas instalaciones, tanto de acopio como de valorización, ¿cierto?, con presencia zonal.
la forma de poder dar una disposición a estos residuos peligrosos en distintas partes del país, ¿cierto? Esto también le tiene que dar mayor competitividad a los gestores, ya, porque es cierto que si se logran generar sitios de acopio, como por ejemplo Vía Limpia, que tiene 3 estaciones de transferencia en Puerto Montt, en Coyhaique y en Puerto Natales, le permite hacer un acopio temporal de los residuos, como estación de transferencia, ¿no es cierto? Generar un volumen suficiente que permita financiar el transporte de los residuos peligrosos a los destinos finales que hoy en día todos se encuentran principalmente en la zona central o en la zona, en algunos casos también en la zona norte, para lo que es la disposición final de estos residuos peligrosos, ¿ya? Entonces, el hecho de que esta infraestructura de gestión de residuos peligrosos tenga que crecer requiere tiempo, porque hay que tramitar permisos, en muchos casos incluso puede que se tenga que someter al servicio de evaluación de impacto ambiental. Eso obviamente tiene plazos que no son menores, ¿no es cierto? Entonces hay que irse preparando para lo que es la ley REP en el caso de los residuos peligrosos, que una vez publicado el proyecto, ¿no es cierto?, entiendo que tenemos cerca de 24 o 30 meses para ya estar operativo. Y por último, para cerrar, el tema de la trazabilidad y la fiscalización. Como decía, los generadores tienen que cumplir con el 148 y declarar en el sistema sectorial SIDREP, ¿no es cierto? Es importante que esta formalidad exista, ¿no es cierto? Y también que ocurra una fiscalización también asociada a lo que es el cumplimiento de meta de la ley REP, dado que muchas veces, o por colocar un ejemplo, en el caso de aceite de los lubricantes usados, estos pueden venir contaminados con agua, por ejemplo. Entonces, el anteproyecto indica de que se va a hacer el balance de masa y lo que es efectivamente valorizado es el aceite que viene en el retiro. Entonces, va a haber que tener un control en los destinos finales, ¿no es cierto?, con respecto a qué cantidad de aceite lubricante efectivamente está llegando al destino final y cuánto es lo que se está valorizando, y no vaya a haber ahí alguna contaminación del dato de esta presencia de agua o de sólidos que puedan subir, ¿no es cierto?, la tonelaje del residuo, y obviamente inflaría también el cumplimiento de esos son los puntos que nosotros queríamos presentar en esta intervención, y seguimos conversando ahí durante el webinar. Muchas gracias, Maurice. Muy interesante también los cambios regulatorios que vienen o que podrían venir por vía del 148 y las implicancias que puede tener y que va a tener para la implementación de la ley REP en algunos productos prioritarios. Quiero, en cuarto lugar, ofrecerle la palabra a Maritza Rojas, directora de gestión estratégica en Idearia. Maritza, tiene toda la palabra. Y sí, no estoy muteada, me parece. Buenos días a todos y todos, ¿me escuchan bien? Perfecto. ¿Se ve bien mi pantalla? Ahí, perfecto, no hay problema. Perfecto. Buenos días a todos y a todos. Como bien me presentó Pablo, mi nombre es Maritza Rojas. Yo trabajo en una consultora Idearia que se dedica a hacer asesorías en todo el orden de cosas del ciclo de la gestión de residuos, considerando esto desde la prevención. Y en ese sentido hemos participado en la implementación de acuerdos de producción limpia en el marco de la REP, como por ejemplo baterías, envase y embalaje, y también hemos asesorado a diversas empresas, tanto en envases y embalajes como en residuos peligrosos. También en ese marco tenemos bastante experiencia en lo que significa implementar el 148 en términos de las plantas de valorización y la permisología adjunta. Entonces, el propósito de mi presentación, de mis láminas, es tratar de plasmar un poco esas dificultades que pudiera eventualmente tener la implementación de esta ley REP con respecto a la legislación ya existente en la práctica. En ese sentido, para nosotros, los desafíos desde los residuos peligrosos parten desde la implementación de la norma, tal como evidenciaba Daniel en su presentación, y me parece que también Maurice.
Existen a veces ciertas confusiones de cuál es el espacio donde gobierna la ley REP y de cuál es el espacio que gobierna el 148. Aquí tenemos que entender, sin yo ser abogado, pero esta lámina me la hizo el abogado, que tenemos que entender que son objetos y sujetos distintos de los que gobierna. Por un lado, la ley REP apunta a fomentar el reciclaje en definitiva, no voy a leer el objeto completo, la reutilización y el reciclaje, y se enmarca en estos productos prioritarios y introduce, como bien lo han ejemplificado los colegas anteriormente, introduce en este marco de gestión a este productor que anteriormente no existía. Partíamos efectivamente desde la generación, que es efectivamente donde abarca la regulación sanitaria. Y desde el punto de vista de salud, efectivamente se abarcan los generadores y el foco, bueno, y nos entendemos que los sujetos son distintos, ¿no? Por un lado es un productor que no existía anteriormente en la gestión, y por otro lado es un generador que efectivamente es de aquel el que genera eventualmente este residuo peligroso. Entonces, ese sujeto, y en el marco sanitario, el fin de esa regulación que se enmarca en el Código Sanitario es a manejar en forma segura un residuo peligroso. Y por cierto, se enmarcan las características de peligrosidad. Por lo tanto, si bien uno las ve un poco confusa, desde nuestra opinión, la verdad es que está bastante claro los objetos y los sujetos distintos que abarcan esta normativa. El desafío aquí es otro, digamos, es cómo conviven estos dos normativas en la práctica, cómo efectivamente se entiende, cómo se arma este subconjunto, porque efectivamente la ley REP lo que intentó hacer y lo que ha hecho, lo que está haciendo es efectivamente aterrizar en este ecosistema, desde su diseño, por cierto, que ya existía, que ya habían, como bien lo ha dicho Maurice, por ejemplo, tenemos efectivamente más del 50% de aceite lubricante usado valorizado, y eso es porque hay un trabajo de data anterior, antes de la ley REP. Entonces, ¿cómo hace esta ley REP para aterrizar en este ecosistema? Entonces, el primer desafío es cómo el Estado entiende y gobierna esto de forma conjunta para que efectivamente los regulados no sientan tanto este conflicto, o eventualmente conflicto, porque efectivamente conflicto no existe. Yo me voy a centrar en el envase y embalaje, que fue lo que está en mi panel, y porque, bueno, los colegas ya se han referido efectivamente a los otros residuos, efectivamente, que son 100% peligrosos, como el caso de batería y aceite lubricante. Aquí vemos un esquema que intenta reproducir cómo funciona la red, donde efectivamente vemos en primera instancia que efectivamente aquí gobierna la Superintendencia de Servicios de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente, pero en este espacio donde está la gestión de residuos, gobierna el Ministerio de Salud, que dice que gobierna, que efectivamente está a cargo su fiscalización. Y así como decía Juan Andrés al finalizar, o Mauricio, no recuerdo, en su presentación, uno de los grandes desafíos, por cierto, es cómo hacemos para que esta fiscalización se entienda, ¿no? Entendiendo que efectivamente son sujetos distintos, y eso lo plasmo desde el punto de vista del regulado, ¿no? Del regulado que a veces tiene fiscalizaciones distintas. Como vemos aquí en el mercado, en el término de los aceites lubricantes, tenemos dos posibilidades de consumidores: el consumidor efectivamente domiciliario, que es menor cantidad, por cierto, que existe, y el consumidor industrial. Como ustedes saben, la ley REP establece una definición o un nuevo consumidor, que es el consumidor industrial, ¿no? Que uno podría ejemplificar a este consumidor industrial en aquellos patios, actividades donde se consume en grandes cantidades, sin poder precisar ese número de grandes cantidades, en este caso, este aceite lubricante usado. En este consumo de aceite lubricante usados, por cierto, van a haber envases y envases, y estos envases efectivamente se van a producir en estos dos puntos de recolección. Uno es en los patios del consumidor industrial, donde eventualmente vamos a tener grandes volúmenes, ya sea en este formato que se ve pequeño ahí o en formatos más grandes, y consumidores domiciliarios que efectivamente consumen este producto. Los consumidores domiciliarios, y aquí entramos al ciclo de gestión donde gobierna el Ministerio de Salud y donde gobierna, por cierto, el 148,
entra a un proceso de gestión donde su primera etapa es el almacenamiento. Ese almacenamiento puede darse en puntos de venta con o sin talleres, que es lo que nosotros hemos visualizado en fiscalización en terreno, donde efectivamente para poder almacenar este envase proveniente de aceite lubricante usado, se tiene que cumplir con las características establecidas en el 148, porque es un residuo peligroso. Y en ese sentido hay que tener una bodega que cumpla las características y hacer una inversión. Y en general, ahí nosotros hemos visto, no puedo precisar con un número exacto de estadística porque no tengo una muestra suficiente, se dan puntos donde efectivamente esas bodegas, una, o no se almacena el envase, o dos, se almacena en condiciones que no son las adecuadas de acuerdo a lo que mide el Decreto Supremo 148. Por lo tanto, el primer desafío que existe ahí es cómo transitan estos almacenamientos al cumplimiento del 148, porque a través de lo que hemos visualizado, tanto en la implementación a través del acuerdo de producción limpia, donde hicimos piloto, tanto también con batería, se da que estos bodegajes en alguna medida no cumplen con esas condiciones del 148 y eso significa una inversión. Posteriormente vamos a la segunda etapa, que es la recolección, y esa recolección eventualmente tiene que ser con camión de respaldo, dado que estos envases son residuos peligrosos, y eso tiene que estar en cumplimiento del decreto 148. Ahí tenemos un panorama bastante mejor, porque efectivamente camiones existen a lo largo de todo el país autorizados en términos de residuos peligrosos, hay un gran número de camiones autorizados, y ahí hay un mejor panorama. En términos de valorización, por cierto, la valorización ha estado concentrada básicamente en el aceite lubricante y el gran desafío está en establecer estos mecanismos para estos envases de aceite lubricante. En particular, la legislación, el Decreto Supremo 12 de envase y embalaje, que nace de la ley REP, establece ahí una posibilidad para estos envases que los clasifica como envases de sustancias peligrosas y abre una posibilidad para esos productores de sustancias peligrosas, como podrían ser estos y otras, a establecer un sistema de gestión aparte, si lo quisieran así, y efectivamente también colgarse o establecer un convenio con sistemas de gestión no domiciliario. Aquí en la segunda lámina vemos un esquema similar, solamente que estamos aterrizados aquí en los envases y embalajes no domiciliarios. No domiciliarios se entiende que estamos en los patios industriales de las empresas mayoritariamente, de diversas, todas las actividades industriales que ustedes se puedan imaginar. Efectivamente, ahí el gran generador o el gran consumidor, porque en la confusión del término, porque el consumidor se transforma en generador o es el generador, el gran consumidor es el consumidor industrial, es decir, estas empresas consumen diversas sustancias peligrosas que vienen, por cierto, en diversos tipos de envases. Estas sustancias peligrosas pueden ser insumos, agentes de limpieza u otros, y este consumidor industrial es efectivamente el generador que hoy día ya está siendo gobernado por el 148 y efectivamente debiera darle a ese envase una gestión adecuada de acuerdo al 148. Lo que hemos nosotros visto es que efectivamente en esos envases, en mayor medida, están siendo destinados a relleno sanitario, no existiendo su atención en aquello, simplemente porque el foco de los residuos peligrosos generalmente está concentrado en otros residuos como son las baterías y los aceites lubricantes usados. Básicamente eso es porque no hay mercado para hacerse cargo de estos envases de residuos peligrosos. Y no hay mercado porque nadie me los compra, es decir, yo tengo que pagar para que ello ocurra. No es lo mismo que la batería, que yo la vendo y no tengo un ingreso. Generalmente en las actividades industriales la gestión de residuos está manejada por un centro de costo y ese centro de costo tiene que abastecer su gestión, digamos. Y como ustedes entenderán, a veces los centros de costos no tienen ingresos, salvo aquellos residuos que puedan vender, como son algunos reciclables no peligrosos, y las baterías, por ejemplo.
Entonces, cuando entra esto al ciclo de gestión, tenemos nuevamente los primeros desafíos, que es el almacenamiento, efectivamente instalar estas bodegas de almacenamiento que estén en cumplimiento al Decreto Supremo 148, que efectivamente tiene que ser una inversión por parte del generador, en este caso el consumo industrial, que ya debería haberlo hecho, pero en muchos casos, como hemos constatado, no se ha realizado. La recolección con estos camiones de residuos peligrosos, el pretratamiento, que me parece que Juan Andrés ahí hizo algunos ejemplos de lo que hace Hidronor, que efectivamente Hidronor y otras empresas realizan, que es efectivamente tomar este tipo de envases, provocarles un pretratamiento, que consiste en diversos lavados, etcétera, y procesos químicos para que ese envase esté nuevamente apto para ser reutilizado, o efectivamente pasa a ser parte de un pellet que pueda vender yo en el mercado. En términos de pellet, Maritza, un minuto. Ya, en términos de pellet, solo para que visualicen el problema en que estamos, en términos de no peligroso, hoy día estamos recién estableciendo rutas para polipropileno no flexible, que es un plástico no peligroso, donde no existe demanda en el mercado y por lo tanto no tiene una ruta concreta de reciclaje, se está recién formalizando. Entonces, imagina acá, tampoco, evidentemente, esa ruta no existe. En reutilización, en el marco de las empresas industriales, en estos consumidores industriales, efectivamente sí existe la reutilización hace mucho tiempo. ¿Qué desafío tiene aquí el sistema de gestión? El sistema de gestión tiene el desafío de incentivar al consumidor industrial, que es en definitiva el que tiene sus envases, para que efectivamente ocurra este proceso de recuperación de esos envases del cual el sistema de gestión se tiene que hacer cargo. Y en ese contexto, por cierto, van a estar los cumplimientos del 148. Y en mi último minuto, solamente sin decir los domiciliarios, digamos, efectivamente solo ejemplificar y solo para tener en cuenta que en nuestras casas, esto no es una prioridad hoy día porque no está concreto en la norma, pero en nuestras casas también tenemos sustancias peligrosas como son los envases de limpieza, fragancias, aerosoles y otros, que los estamos tratando continuamente, y aquí el mayor desafío consiste en cómo yo hago esta gestión en estos puntos limpios, que eventualmente yo como consumidor domiciliario debería llevarlo a algún punto limpio, un punto verde, que hoy día no se puede hacer porque no existen, y eventualmente tampoco existe porque son casos clasificados como residuos peligrosos. Entonces aquí hay un desafío en que salud haga alguna definición de riesgo asociado a ese manejo de residuos, y permita lo que permite con los residuos industriales, que es esta desclasificación de residuos peligrosos. ¿Cómo paso yo de un residuo no peligroso, peligroso a un no peligroso? Porque es una tremenda barrera también, que hay muchas iniciativas de emprendedores, etcétera, que están radicadas en esto, pero como son clasificados residuos peligrosos no se pueden hacer porque la autoridad no lo permite y hay que hacer un proceso de desclasificación que no es fácil. Eso es por mi parte. Lamento ir tan rápido. No, muchas gracias, Maritza. Vamos a tener tiempo acá en las preguntas y respuestas con nuestros panelistas. Ustedes las han podido observar. Entonces yo quiero partir por algunas que ya han salido, en particular para Daniel, desde el punto de vista de la diferencia. Maritza también hizo, y puedes hacer referencia también, Maritza, en el marco de la diferencia entre generador y productor, que hizo referencia a Daniel, nos pregunta Mariana Soto, y también hizo referencia a Maritza. Entonces, Daniel, si puedes compartir un ejemplo, para que la audiencia le quede perfectamente claro la diferencia entre productor y generador. Perfecto, Pablo. Sí, había visto la pregunta y de hecho estaba justamente pensando que era una muy buena pregunta para empezar. Y ahí, la verdad, yo en mi presentación no lo dejé claro y es difícil meter tanta información en 8 minutos, pero paso ahora como a explicarlo mejor, y yo creo que un ejemplo concreto es la mejor forma de entender bien esto. Entonces, vamos al ejemplo de aceite lubricante que lo usaba yo ya en mi presentación. Entonces, tenemos una empresa que importa aceite lubricante usado desde el extranjero, ¿ya? Trae ese producto listo desde afuera y lo trae a Chile, ¿ya? Esa empresa va y embala eso en una botella de aceite lubricante, como el que por ejemplo vemos en una bomba de benzina. Eso lo vende a un comercializador, o sea, a un distribuidor, perdón. Ese distribuidor lo termina vendiendo a un retailer, por ejemplo, a una empresa que venda a consumidor final, y ahí llega un consumidor final
compra ese aceite lubricante y lo usa en su auto, ¿no es cierto? Y ese consumidor final podría ser un taller, podría ser un concesionario, podría ser una persona natural. ¿Ya? Esa persona usa ese aceite lubricante en su auto, en su automóvil, por ejemplo, y termina con un residuo, ¿no es cierto? Y ese residuo es después el aceite usado, ¿no? Una vez que tiene que descargar ese aceite del vehículo porque ya se deterioró, se convierte en un residuo, queda con ese residuo de aceite lubricante usado y tiene que hacer algo con eso, ¿no es cierto? Entonces, en esa cadena hay un montón de personas, un montón de empresas, y no es evidente quién es quién, pero la ley y las dos normativas lo establecen de forma así, súper clara. Esa primera empresa que nombré, la empresa que importó el aceite lubricante en Chile, o sea, a Chile, perdón, y que es el primero que lo vende en Chile, el primero que lo tiene y lo enajena en Chile, ese es el productor. ¿Ya? Ese, según la ley REP, es el productor del producto prioritario. ¿Ya? O sea, es la definición textual es el primero que lo enajena en Chile, eso significa es el primero que tenía la propiedad del producto y se lo entrega a otro. ¿Ya? Eso puede ser mediante una venta normalmente, pero también podría ser de otra forma, ¿no? Podría, por ejemplo, ser una donación. ¿Ya? Ese es el productor. También hay otro caso que también te vuelve productor cuando es un importador que lo usa para el propio uso profesional. Entonces yo no se lo vendo a nadie, lo importo, lo uso yo mismo y yo mismo genero el residuo y también soy productor. ¿Ya? Esas son las dos principales situaciones en las cuales alguien se convierte en productor de aceite lubricante según la normativa REP. ¿Ya? Para ver quién es el generador hay que ir a toda la cadena que escribí hasta el último, ¿ya? Ese que va y se queda con el residuo en sus manos después de que el producto fue utilizado o cumplió su vida útil. ¿Ya? Entonces ese taller, ese concesionario, esa persona natural que descarga el aceite usado del automóvil, ese es el generador del residuo. ¿Ya? Y ese está regulado en la ley REP y en el 148. ¿No es cierto? El 148 le dice, oye, este es un residuo peligroso, tú lo tienes que entregar a un gestor autorizado, tú tienes que asegurarte que esto vaya a un destino final de eliminación como corresponde, etc. ¿Ya? Y la ley REP también regula a ese generador en un esquema distinto, no sé, en otra normativa, pero le dice, oye, tú cuando tienes esto, tienes que entregárselo al sistema de gestión de aceite lubricante. ¿Ya? Es tu obligación. Entonces, esos son los dos agentes, esas son sus diferencias y esas son sus obligaciones. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Juan Andrés Rodrigo Olivares nos pregunta, desde la perspectiva de Hidronor, las conversaciones con la industria de productos fitosanitarios agrícolas para involucrarse en el reciclaje de envases con triple lavado, si hay soluciones innovadoras en esa cadena productiva. Bueno, con respecto a los envases fitosanitarios u otros en general, hay que realizar, primero tenemos que ver con qué está contaminado, con qué sustancia, y ver la factibilidad, como yo decía en la presentación, como el lavado de estanque, la factibilidad primero de un lavado, porque hay que asegurar con este triple lavado que el envase, el contenedor, quede totalmente limpio, ¿no es cierto?, y se descontamine, ¿no es cierto? Hay que transformarlo de un residuo peligroso a un no peligroso, ¿ya? Para que pueda volver a la cadena productiva. Hoy día se está haciendo, de hecho, tenemos, por ejemplo, a FIPA que hacen en ciertos centros de almacenamiento, hacen su triple lavado y después estos riles también tienen que ir a tratamiento y disposición final, ¿ya? Es una forma de poder valorizarlo y ya ¿cómo se llama? El mercado, y eso se está haciendo hoy en día. Pero todo depende de las sustancias que contengan este contenedor. Perfecto. Muchas gracias, Juan Andrés. Maurice, yo te quería preguntar también, desde el punto de vista de tu experiencia profesional. Tanto Juan Andrés como tú hicieron referencia a algunas cifras y a porcentaje que uno podría considerarlos relativamente bajos de gestión de los residuos peligrosos. En el marco de la implementación de la ley REP, ¿cuáles son las oportunidades para los gestores, en definitiva? Y cómo también hacemos una buena cobertura territorial. Yo tiendo a pensar que probablemente en comunas medianas, pequeñas, no cabeceras de región, las capacidades instaladas son relativamente bajas, y creo que ahí también hay una oportunidad para los gestores de extender la red. ¿Cuál es tu aproximación, Maurice, en ese tema? Ahora sí, lo que nosotros indicábamos es de que cerca del 50%, ¿no es cierto?, está hoy en día formalmente gestionando, y la meta se proyecta que llegue a un 90% de aquí a, si no me equivoco, 10 años más.
en lo que es aceite lubricante usado. Los pequeños gestores, o sea, los pequeños generadores hay que incluirlo en lo que es el sistema formal, ¿no es cierto? Se requieren mayores instalaciones para poder hacer un acopio temporal, ¿no es cierto?, del aceite lubricante usado y después poder llevarlo a las distintas instalaciones de disposición final. Obviamente, esta exigencia de la ley REP también coloca una presión y genera una opción a una oportunidad a los generadores y los recolectores de salir a buscar mayor volumen porque existe una exigencia del productor de cumplir esa meta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa ecotasa, ¿no es cierto?, que tiene que colocar el productor y la va a administrar el sistema de gestión porque su responsabilidad es financiar, ¿no es cierto?, la recolección y la valorización de los aceites lubricantes usados. Eso obviamente es recursos que van a estar dando vuelta y que los gestores van a poder captar. Un poco también como antecedentes, Vía Limpia en algún momento, años atrás, recolectaba el doble de aceite lubricante usado que hoy en día está recolectando, ¿ya? Vía Limpia cuenta con servicio a nivel nacional y por lo tanto tiene capacidad de extender este servicio y la recolección no solamente a clientes industriales, sino también al pequeño generador. Aquel cambio de aceite pequeño que recolecta aceite lubricante usado hoy en día en un tambor, el Limpia puede ir y atender a ese generador y llevarlo a la disposición final, cumpliendo con toda la trazabilidad que se indica. En respecto a los otros residuos peligrosos, obviamente ocurre lo mismo. A medida de que el sistema de gestión requiera de que los gestores, que sean gestores del sistema, ¿no es cierto?, salgan a buscar mayor volumen de residuos, van a tener que ir, porque la multa por no cumplimiento de la meta, ¿no es cierto?, es bastante fuerte para los productores. Perfecto. Muchas gracias, Maurice. Y yo, Maritza, ¿tienes pedida la palabra, Maritza? ¿Quieres comentar antes de la pregunta? Sí, solo quería complementar que efectivamente hay una oportunidad para los gestores, pero hay un tema asociado a los permisos que no acompaña mucho. El tema, los gestores que se quieren instalar, partiendo de una declaración de impacto ambiental, cuando son gestores de valorización, tenemos en promedio 18 meses que se demora, y en ese caso, si es que va bien el flujo, digamos, en términos de tener una RCA favorable, y después uno entra al ciclo de permiso sanitario. Entonces, por lo tanto, uno con una actividad que ingresa al sistema, como en el caso de los residuos peligrosos en ciertas tasas, tú te tienes que proyectar como gestor por lo menos 2 años y medio antes para ingresar al mercado. Si sos un gestor menor y solo pasas por el sistema sanitario, por lo menos puede llegar a ser 1 año y eso son por procesos fluidos, digamos. Entonces, efectivamente hay una oportunidad, pero hay barreras que no son menores. Sí. Maritza, mira, yo quería también compartir contigo una pregunta de Fernando Lepori, y nos señala que la actual legislación, el DS 148, califica varios productos en desuso como residuos peligrosos, generando barreras al desarrollo de un mercado secundario para aquellos productos con una segunda vida útil. ¿Cómo se piensa abordar esta situación? La verdad es que hoy día existe un proceso, en términos el 148 establece que uno tiene la posibilidad de aquello que tiene una característica de peligrosidad, poder demostrarle a la autoridad que esa característica de peligrosidad, de acuerdo a los mecanismos que es el 148, por ejemplo, hay listados que dice la presencia de cobre es peligroso y está ahí, y uno tiene la posibilidad de poder demostrar que ese residuo, con ese contenido que ya está clasificado, poder desclasificarlo como un residuo peligroso. Esa es una oportunidad, pero esa oportunidad también considera un proceso no menor de una serie de análisis de laboratorio que uno tiene que hacer para efectivamente demostrar, lo cual lo hace muy, muy complejo, efectivamente que eso ocurra. Por lo tanto, efectivamente, hay una barrera sanitaria. ¿Cómo lo va a abordar la autoridad? Yo creo que esperemos que Salud se modernice, lo cual es muy difícil porque
hay que considerar también que salud está desde el punto de vista del riesgo del manejo seguro. Entonces también es muy difícil establecer niveles de riesgos bajos, medios, altos, que es lo que se ha especulado alguna vez, para poder establecer esto. Entonces se enfrenta con fomentos, por otro lado, como por ejemplo Corfo, que fomenta muchos emprendimientos, donde efectivamente en algún punto hay que conversar, pero yo aventuro que eso es una conversación de larga data, porque es muy difícil reflejarlo, y va a seguir este proceso de desclasificación. Es posible, nosotros lo hemos hecho para un par de residuos, pero no es fácil. Perfecto. Maritza, mira, yo también quiero compartir una pregunta, partiendo por Daniel, pero yo creo que una pregunta que nuestros 4 panelistas pueden tener alguna visión, que es con respecto a los temas de coincineración o de incineración, en el fondo como una alternativa de disposición final, de valorización, incluso de algunos peligrosos. Daniel, desde el punto de vista probablemente de la autoridad, ¿cuál es la factibilidad, posibilidad de que la incineración sea una alternativa también de gestión de los residuos peligrosos? Y por supuesto la pregunta abierta a Juan Andrés, Hidronor, obviamente Vía Limpia, porque esto es una pregunta que se repite tanto de Juan Espinosa como de Mauricio Sokic, con respecto a la incineración. Sí, una buena pregunta, es un temazo, es un tema que hemos estudiado bastante, es un tema súper complejo y que tiene muchas aristas, ¿no? O sea, de hecho, es suficientemente complejo para que nosotros como Ministerio de Medio Ambiente hayamos tomado 2 decisiones bastante distintas en un decreto y en otro. Por ejemplo, nosotros en el decreto de envases, las metas de valorización se cumplen estrictamente con procesos de reciclaje. ¿Ya? Solo el proceso de reciclaje son varios. Hay una excepción específica para algunos residuos peligrosos, etcétera, pero en verdad en lo que es el 99,9% de la gestión que va a haber que hacer para dar cumplimiento a las obligaciones del decreto, los procesos de valorización son el reciclaje y dejamos la incineración y la valorización energética fuera. En el caso de aceite lubricante, si bien no es que estamos favoreciendo la valorización energética por sobre la regeneración del aceite, que sería el equivalente al reciclarlo, ¿no? O sea, convertir el aceite lubricante usado de nuevo en insumo para producir aceite lubricante nuevo. Si bien nosotros no favorecemos la valorización energética por sobre eso, dejamos que se usen los 2 mecanismos para cumplir las obligaciones, ¿ya? Yo creo que acá probablemente todos estamos familiarizados con la jerarquía del manejo de residuos, ¿no es cierto? Sabemos que es medioambientalmente más deseable el reciclaje que la coincineración. Ahora, nosotros siempre hemos entendido que eso es una jerarquía que es la regla general, es como en todo lo más igual, es siempre preferible reciclar que valorizar, pero después hay una serie de otras dificultades y una serie de otras variables que pueden hacer que esa jerarquía a veces no sea tan estricta, ¿no? Que a veces, para algunos casos puede ser mejor hacer un tratamiento que el otro, ¿ya? En ese sentido, creo que es bastante claro que coincinerar o aprovechar energéticamente es mejor que no aprovechar, es mejor que vertir ilegalmente, es mejor que incinerar de forma ilegal, ¿ya? Entonces, el aceite lubricante usado cuando se somete a un proceso de tratamiento que lo convierte en un combustible alternativo líquido, es un producto que tiene valor y aporta al cuidado del medio ambiente, está reemplazando la refinación de nuevos combustibles fósiles, está generando un combustible que bien, no tiene el nivel de limpieza que otras fuentes de energía, pero tiene un nivel de limpieza similar a los combustibles fósiles, de mejor calidad. Entonces, creemos que hay un aporte ahí y hay un espacio para que se utilice, ¿ya? Y para ahondar un poco en el tema del aceite lubricante, una discusión que hemos tenido así en profundidad respecto a si debíamos tener metas de regeneración o no en Chile. Y lo cierto es que hay una serie de otras dificultades y complejidades al respecto de eso, ¿no? Entonces, si uno pone una meta de regeneración, ¿tiene Chile suficiente escala para montar una planta? ¿Tiene la capacidad de generar un aceite lubricante que cumpla los estándares de calidad necesarios en Chile? Y ahí hay una discusión gigante, ¿no? Hay personas que dicen que sí, otras que no. Hay una serie de antecedentes y lo que finalmente como Ministerio de Ambiente decidimos, oigan, acá está la jerarquía del manejo de residuos, pero están las prioridades también respecto a cuáles son los objetivos últimos. Y lo cierto es que en Chile, el 50% del aceite lubricante usado se está virtiendo, se está tirando en la tierra o en las causas de agua o en el desagüe, o se está incinerando así como sale de la maquinaria, o sea, lleno de contaminantes, y eso genera
una cantidad de emisiones de gases tóxicos tremenda. O sea, es verdad un atentado contra el medio ambiente que se incinera un aceite lubricante tal y cual como sale de un motor o de una maquinaria. Entonces lo que nosotros decimos, ¿sabes qué? Hay muchos costos asociados a la regeneración y a poner meta, que se haga si es que el mercado va para ese lado, pero no los vamos a obligar a hacer eso porque es mucho más importante que avancemos en la recolección y en la correcta disposición del aceite lubricante y que se lleve a procesos de valorización que necesariamente se lleve a regeneración. Las ganancias ambientales que hay ahí están, pero comparado con la ganancia de pasar de vertido ilegal o de incineración ilegal, son mucho menores. Entonces, en el fondo, hay de nuevo un tema de jerarquía, ¿no? La jerarquía de no quememos aceite lubricante de forma irregular, no generemos este daño terrible al medio ambiente, versus la ganancia que hay de pasar de valorización energética a reciclaje en el caso de aceite lubricante. Ahora, eso nunca quita que en 5 años más, cuando se reevalúe el decreto, o 10 años más, cuando corresponda, las realidades del mercado hayan cambiado, el avance en Chile sea uno distinto, y nos pasemos a un sistema con metas de regeneración en Chile. Creo que ahí ya me extendí suficiente, si quieres dejar la palabra. Muy bien. Maurice, ¿querías comentar tú respecto a la misma pregunta? Sí, con respecto a la misma pregunta, en relación a lo que mencionaba Daniel, con respecto al anteproyecto, que es cierto que finalmente dejó abierta la meta a la valorización del aceite lubricante usado, sin diferenciar en distintas técnicas de valorización, como sí se ocurre en otros decretos supremos, como el de neumáticos, ¿no es cierto?, en el de envase y embalaje. Lo que es la regeneración del aceite lubricante usado, entendiendo que este residuo tiene el potencial de volver a cerrar el ciclo de producto, o sea, convertirse en una base lubricante y luego producir nuevos lubricantes a través del mismo residuo con un potencial sobre el 60% de lo que es el residuo que vuelva al ciclo, como que se contradice un poco con los objetivos del Ministerio de Medio Ambiente, siento yo, en que en algunos residuos, en otros residuos, fueron bien exigentes, pese a que la infraestructura de reciclaje que hoy en día hay en el país no existe. Es cierto que a lo mejor son inversiones de alta escala, ¿no es cierto? Pero no está como el incentivo en ir hacia el 100% de la economía circular, en este caso con el residuo peligroso como el aceite lubricante usado. Con ejemplos y componentes y asesores dentro de los que han participado en seminarios, como el caso español, ¿no es cierto?, de que tiene un sistema de gestión para aceites lubricantes usados funcionando hace varios años, y el principal destino de ese residuo es la regeneración en aceites lubricantes nuevos a partir de aceite lubricante usado. Y lo otro con respecto a la incineración de los residuos, y no solamente concentrándome en el aceite lubricante usado, si bien los residuos peligrosos podrían ser incinerados, y yo creo que ahí Juan Andrés nos puede aportar más con respecto a la gestión que hace Hidronor, existe el potencial y las plantas se pueden generar. Es cierto que se van a generar emisiones, pero estas plantas que permiten la incineración, ya sea de residuos domiciliarios o residuos industriales peligrosos, su mayor costo operacional y tanto en inversión está en el sistema de tratamiento de gases que viene después del proceso de incineración. Es decir, acá nunca va a haber una quema directa y las emisiones van a salir al medio ambiente. Hay que velar mucho por el tren de tratamiento de gases que viene después de la quema, ¿no es cierto? Y controlar la emisión al final de este proceso. Yo siento que la incineración puede ser una alternativa, es cierto que hay varios detractores, pero si se hace bien, es una alternativa sustentable de eliminar algunos residuos peligrosos que hoy en día están terminando netamente enterrados en el suelo. Y como dice Daniel, mejor de poder aprovecharlos un poco más antes de netamente eliminarlos. Perfecto. Yo, Juan Andrés, aparte que si quieres hacer referencia a esta pregunta de Juan Espinosa y Mauricio Chonique, yo también te quería preguntar, ustedes como empresa tienen obviamente presencia en la región de Antofagasta, en la región metropolitana, en la región del Biobío, las principales regiones con actividades productivas, generadoras de residuos peligrosos. Yo también te quería preguntar desde el punto de vista de la oportunidad de esta implementación de la ley REP, desde el punto de vista nuevamente de multiplicar la presencia también en otras comunas. Probablemente puede ser una buena cosa para ir disminuyendo estos porcentajes, que a mi juicio son relativamente altos,
de residuos peligrosos que no se gestionan debidamente. ¿Cuál es la aproximación de Hidronor desde el punto de vista de multiplicar la presencia en el territorio nacional? Bueno, para contestar, quería complementar lo anterior porque es bastante interesante, nosotros lo hemos estado estudiando. Primero que nada, como decía Mauricio, los sistemas de incineración, la tecnología ya está, o sea, está inventada, hay tecnología. Ahora, nosotros como en nivel nacional no tenemos una normativa para incineración de residuos peligrosos en Chile. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, son de alta inversión, más, como decía Mauricio, por temas de la mitigación de las emisiones. Más aún que en nuestro país tenemos está súper concentrado la generación en ciertas regiones, y en esas regiones generalmente tienen zonas saturadas, entonces se hace mucho más difícil contar con sistema de incineración. Además, en Chile, por otro lado, estamos gestionando, se generan 620.000 toneladas, y de una fracción de esa solamente se podría incinerar, y es muy bajo el volumen. Entonces hay un tema más técnico-económico de mercado. Por tanto, deberías cobrar en caso de que se pudiera haber una incineración un costo muy alto. Y yo creo que el mercado no está dispuesto a pagarlo, porque nosotros no tenemos una normativa como en Europa que te dicta qué se tiene que hacer con cada residuo. Otros países pueden indicar ciertos residuos para incineración, cierto tratamiento, y hoy día la alternativa está a la disposición final, que obviamente el costo es bastante más bajo que la incineración. Entonces es un tema más, va por ahí. Y por el otro, lo que te decía, la ley REP, yo creo que los desafíos están en generar los sistemas colectivos de recolección. Yo creo que ese es el gran. Hoy día tenemos la normativa, pero ahora tenemos que avanzar. ¿Cómo vamos a almacenar estos residuos para que vaya un proceso de valorización? Y yo creo que ahí está hoy día el decreto 148 debería estar a puerta, y hay mucho tiempo de una modificación, y ahí se va a incorporar también los conceptos de la ley REP, incluso va a dar capacidad de que tú puedas instalar almacenamientos temporales de menor tamaño, y que van a tener máximo 3 meses para ir rotando los residuos que se vayan almacenando en ciudades que son de menor generación. Y eso yo creo que es lo más importante, porque tenemos de Arica a Punta Arenas, no tenemos sistema de almacenamiento y un buen sistema de recolección a nivel nacional. Está muy concentrado en ciertas ciudades. Nosotros trabajamos de Arica a Punta Arenas, no hace mucho estuve en Punta Arenas, y lo que más me solicitaban era estos temas, para poder sacar los residuos. No, perfecto. Muchas gracias, Juan Andrés. La verdad, al igual que en los debates presidenciales, el tiempo avanza, ¿ah? Entonces yo les quiero pedir a cada uno de los 3 panelistas poder compartir sus conclusiones, su reflexión final, ¿ah? Su reflexión final del punto de los desafíos para la gestión de los residuos peligrosos en el marco de la ley REP que ha animado esta conversación. Quiero partir en el orden inverso de las presentaciones iniciales, así que le ofrezco la palabra a Daniel, del Ministerio del Medio Ambiente. Daniel. ¿Lo tengo congelado, parece, Daniel? Daniel, tenemos un pequeño problema técnico, vamos a seguir con el mismo orden, ¿ya? Así que, Juan Andrés, te ofrezco tus comentarios finales, tu conclusión final en el marco de esta conversación. Bueno, yo creo que lo que se rescata, que nuestro país tiene estamos avanzando, tenemos las intenciones de avanzar con el tema de la economía circular, que es importante. Tenemos que aprovechar la generación de residuos, que podemos devolverlo a sistemas productivos. Yo creo que hay que tener claro, y dentro de los desafíos, que tenemos que dar la oportunidad que se van a generar nuevas industrias. Yo estoy muy atento a eso, nuevas oportunidades, porque, como insisto, uno es parte del proceso, Vía Limpia es parte del proceso, y no es parte del proceso, pero falta hoy día empresas que empiecen a procesar estos residuos, ¿ya? Porque tú no puedes, hoy día tenemos las normativas y ya, vamos a poder almacenar, pero tú no puedes almacenar en forma infinita, y tienes que empezar a destinar estos residuos que se reprocesen. Y yo creo que eso es lo que falta hoy en día a nivel nacional. Ese tipo de incentivos y empresas que se interesen en hacer este tipo de gestión. Yo creo que ahí estamos apuntando, y yo creo que eso es lo que se tiene que desarrollar en los próximos años.
Ya hay empresas a nivel nacional que se están instalando con los neumáticos mineros, por ejemplo, en Antofagasta. Y eso es un gran paso porque hay una gran inversión de por medio en ello. Pero todavía está lento ese tema de ello. Tiene que dar un paso también en las empresas mineras en ese aspecto. Muchas gracias, Juan Andrés. Le ofrezco la palabra a Maritza Rojas. Maritza. Sí, bueno, yo creo que como decía en mi presentación, esto está lleno de desafíos. A mí me llama particularmente la atención el cómo va a operar este consumidor industrial, que es este generador y que ahora tiene obligaciones y tiene un rol de consumidor industrial en este esquema red particularmente importante, cómo va a ser incentivado, etc. Eso me llama creo que es un desafío importante el cómo se va a desarrollar eso. También, efectivamente, como se mencionaba anteriormente, los gestores, aquí hay que desarrollar un pool más de gestión, están las barreras normativas, están otras barreras, creo que no podemos seguir con un solo gestor de batería, hay otros que tienen que instalarse, y en otros residuos peligrosos también. La trazabilidad, sin duda, es el gran desafío. Hoy día no tenemos una trazabilidad, tenemos algo de trazabilidad. Y algunas empresas hacen una trazabilidad bastante buena e importante, algunos gestores sobre todo. Pero ahí hay un gran desafío de cómo instalamos estas tecnologías 4.0 que hoy día están a nuestra disposición, que pueden operar en todo el ciclo de valor de la gestión de residuos, incluso desde la producción, incorporando estos productores. Entonces, ¿cómo aprovechamos esa tecnología para esta trazabilidad? Y por último, el gran desafío, yo creo, también que abarca es la economía circular. Y yo no la alcancé a presentar, tenía una laminita ahí, pero se me acabó el tiempo. ¿Cómo hacemos aquí? También es complejo. ¿Cómo hacemos cumplir esta economía circular que tenemos ya en la hoja de ruta del Ministerio de Medio Ambiente, que tenemos también en la ley REP y en su reglamento el enfoque de la prevención y la reutilización, está ahí impreso? ¿Cómo hacemos para que ocurra en este escenario que es particularmente complejo? Ahí, bueno, hay un ejemplo que le llamo que lo miren, que es bastante interesante, que es de esta EcoBox, que probablemente Maurice lo debe conocer. A algunos les asombra, digamos, que un nuevo envase para aceite lubricante usado que está en una dimensión que uno no se lo hubiera imaginado o algunos no se lo hubieran imaginado. Pero eso indica que en este escenario también es factible de prevenir residuos y no ocuparse solo del final de vida y de estar estableciendo el reciclaje. Yo creo que hay muchos desafíos y hay que trabajar nomás. Y entretenido como siempre este universo. Muchas gracias, Maritza. Y finalmente, Maurice, le ofrezco la palabra para sus conclusiones finales de los desafíos en la gestión de los residuos peligrosos en este nuevo marco normativo. Sí, bueno, principalmente los grandes desafíos al cierre es cómo vamos a funcionar los gestores en este nuevo mundo de los sistemas de gestión, ¿ya? Principalmente en el caso de los residuos peligrosos, que los principales generadores es netamente la industria, ya sea la industria pequeña o gran industria, pero no vamos a entrar en las casas principalmente porque, como en el ejemplo en el caso de los decretos supremos de envase y embalaje, entonces entender cómo vamos a funcionar en ese sistema, ¿no es cierto?, cómo van a establecerse los sistemas de gestión, el tema de, como hemos mencionado durante el seminario, los distintos expositores, cómo finalmente el decreto supremo 148 se va a adecuar a la ley REP. Entendemos que por ese mismo tema aún no tenemos la publicación de esta modificación del 148, ya de tal forma de que la normativa ambiental también converse con la normativa sanitaria. Y el otro punto también bien importante es con respecto a la infraestructura. Se va a ir desarrollando. Yo creo que a medida que vayan saliendo estos decretos supremos, en particular de los residuos peligrosos como las baterías y de los aceites lubricantes usados, va a pasar lo mismo que pasó con la publicación, por ejemplo, del decreto supremo de los neumáticos, ya que apenas se publicó empezaron a aparecer proyectos en tema de pirólisis o otras alternativas, lo mismo con envases y embalaje. Esta ley REP no solamente va a organizar lo que es la gestión de los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, sino que también va a generar incentivos a que haya inversión en nuevos proyectos, ¿no es cierto?,
asociados al reciclaje de estos residuos peligrosos, apuntando siempre a la mejor alternativa de valorización. Porque obviamente lo que estamos buscando acá es valorizar el residuo, ¿no es cierto? Y disminuir el uso, ¿cierto? de tierra para la disposición. Y lo también es importante saber cómo va a conversar finalmente la ley REP con el convenio Basilea, entendiendo también de que eventualmente Chile podría, en algunos casos, crear instalaciones de valorización de residuos peligrosos, pero la generación en Chile no es suficiente, entonces se podría abrir también el espacio a la importación de residuos peligrosos para ser tratados acá en nuestro país. Muchas gracias, Maurice. Y finalmente, ofrecerle la palabra a Daniel en sus conclusiones finales. Muchas gracias, Pablo. Ahí, lamentablemente, tuve un problema de conectividad, entonces me perdí algunas de las cosas que comentaron. Espero no repetirme con cosas que dijeron, pero como palabras de reflexión final, quería decir, en el fondo, la IREP va a generar un cambio de paradigma en todos los productos en los cuales se implemente. Va a cambiar la realidad del reciclaje y la gestión de residuos en Chile. Y básicamente lo que va a hacer traccionar mucha demanda y traer muchos recursos frescos a esas industrias, ¿no? Entonces, yo creo que sin lugar a dudas van a ser desafíos montar las nuevas capacidades, las nuevas instalaciones, los nuevos sistemas, pero yo creo que esos son de los desafíos que se sabe cómo se van a enfrentar, van a estar los recursos, y con el tiempo se van a lograr llegar ahí. Como decía súper bien Maurice, o sea, los decretos se han promulgado y han empezado a aparecer los proyectos, llegan los nuevos inversionistas, llegando nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Eso va a ocurrir, pero lo que sí va a ser un desafío gigante para los productores y los sistemas de gestión, yo creo, es, depende un poco del producto normalmente, en la interacción con el generador del residuo, ¿no? Va a ser, por ejemplo, en el mundo de aceite lubricante, que todos los informales que hoy día gestionan los residuos de forma en el mercado negro, de forma ilegal, se formalicen, empiecen a cumplir las normas, para asimilar en batería, que cuando un generador tiene la posibilidad de, no sé, usar ese aceite lubricante de una forma que para él resulta rentable, aunque genera un daño ambiental gigante, se lo puede vender ilegalmente a alguien, y eso le resulta más rentable, que deje de hacer eso. Que en el caso de, yo soy envase, acá no es lo que convoca necesariamente en este seminario, pero en el caso de envases, que los consumidores separen, alguien la pega a entregar el residuo separado, cuando corresponde, en el lugar que corresponde. Ahí hay desafíos gigantes para los productores y los sistemas de gestión. Yo creo que es uno de los mayores desafíos de la implementación de esta normativa. Y eso, y acá vuelvo a algo que preguntabas tú más al comienzo, Pablo, yo creo que ahí están donde emanan gran parte de las oportunidades para los gestores también. En todo ese mundo que ahora se va a tener que subir la red, que los sistemas de gestión y los productores van a estar obligados a ver cómo los suman al carro, ya sea mediante concientización, mediante publicidad, campañas de educación, de capacitación, metiendo también recursos, ¿no es cierto?, para ir a buscar los residuos donde nadie los quiere, donde hay baja disponibilidad para entregarlos, y eso va a generar un tremendo mercado nuevo para los gestores y una montaña de oportunidades para nuevos negocios. Entonces, yo quería cerrar con esa reflexión. El mundo va a cambiar mucho en este producto, va a generar desafíos gigantes para los productores y oportunidades muy importantes también para los gestores. Eso. Perfecto, muchas gracias a ti, Daniel, obviamente compartido por todos los panelistas, que acá viene un cambio importante de cómo gestionamos nuestros residuos, en particular los residuos peligrosos. Hay oportunidades para los gestores, para ir fortaleciendo y creando una industria, y obviamente minimizar los impactos que puedan generar los residuos peligrosos y sus distintas maneras de disponerlos, valorizarlos o tratarlos. Así que en nombre de País Circular y en particular de Hidronor como coorganizador de este webinar, le doy las gracias a todos quienes nos han sintonizado, invitarlos a suscribirse a www.paiscircular.cl, donde este y otros contenidos similares pueden ser visitados, y en particular a Maritza, a Maurice, a Juan Andrés y a Daniel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, compartir su tiempo y sus conocimientos en este importante tema para el país. Así que a todos y a todas, muy buenas tardes.